¿Te has sentido agotado, agotada, sin motivación y como si el estrés te estuviera consumiendo? Déjame decirte que no estás solo, no estás sola. Pudiera tratarse del burnout. El burnout es más que solo cansancio, es una sensación de agotamiento emocional, físico y mental que puede afectar profundamente nuestra calidad de vida. En este episodio vamos a profundizar acerca de este tema: qué es el burnout, por qué lo experimentamos y qué herramientas podemos aplicar para superar este desafío. Si alguna vez te has sentido sobrepasado, sobrepasada o perdido en medio del caos, este episodio es para ti. Acompáñame a explorar este tema. Hola, buen día, espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a platicar acerca del síndrome de burnout, un tema que aunque se ha hablado más en los últimos años, me parece que sigue siendo un problema muy presente en nuestra sociedad. Empecemos por conocer qué es el burnout. Bueno, pues se refiere a un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por estrés crónico, generalmente en el ámbito laboral, pero también se puede dar en contextos de alta demanda. Se caracteriza por presentar un agotamiento emocional, esta sensación de estar completamente desgastado, desgastada, sin energía para afrontar el día a día. También por una actitud distante hacia el trabajo, hacia las responsabilidades y como una sensación de ineficacia, como esta falta de satisfacción con el desempeño propio. Me parece muy importante recalcar que el burnout no es simplemente estar cansado o estresado temporalmente. Se trata más bien de un estado de agotamiento emocional, físico y mental crónico, derivado generalmente de una exposición prolongada a situaciones de alta demanda y mucha presión, sin el adecuado manejo del estrés o del descanso. Cuando hablamos de crónico, nos referimos a algo que es persistente en el tiempo y que no desaparece fácilmente por sí solo. Al ser algo crónico, hablamos acerca de que presenta una duración prolongada, o sea, no se alivia con un descanso ocasional, con vacaciones o con una simple pausa. Su progresión es gradual, no aparece de un día para otro, sino que se va acumulando con el tiempo. Y existe esta dificultad para que desaparezca por sí solo. Sin intervención adecuada, cambios en hábitos, ayuda profesional, etcétera, puede volverse más intenso y afectar distintas áreas de nuestras vidas. Así que en el caso del burnout, al ser crónico, no basta con simplemente que digamos: "Ay, me voy a tomar un break, voy a tomar un descanso", sino que requiere realmente acciones específicas para reducir el estrés, mejorar esta gestión emocional y de esta manera reestructurar el equilibrio entre las demandas y el bienestar personal. Vamos a revisar estas diferencias, ¿de acuerdo? Para que quede como más claro, porque es normal, es natural todos en algún momento sentir mucho cansancio. Sin embargo, sí hay diferencias clave entre el burnout y un cansancio común, como lo es la duración, como lo decíamos. El cansancio habitual suele aliviarse con descanso, mientras que el burnout persiste incluso aunque tomemos vacaciones, días libres, incluso al dormir, al tener estos periodos de descanso. También presenta un impacto emocional y cognitivo. No solo nos sentimos agotados físicamente, sino que también tenemos esta desconexión emocional, esta desmotivación, incluso hasta la dificultad para concentrarnos o hasta tomar decisiones. Y por supuesto que esto mm,
Desarrolla una actitud negativa o cínica hacia las tareas y el entorno, algo que no ocurre con un cansancio pasajero, ¿sí? Tomamos una actitud hacia las responsabilidades más negativa. Ahora, ¿qué consecuencias podemos presentar en la salud mental y física derivadas del burnout? El término burnout significa quemado en inglés, ¿sale? También se le conoce a este síndrome como síndrome de desgaste profesional o síndrome del trabajador quemado. Y bueno, si no se trata, puede derivar en problemas de salud mental como ansiedad, depresión, irritabilidad, sensación de vacío o como de desesperanza. En cuestión física podemos presentar dolores de cabeza frecuentes, problemas gastrointestinales, insomnio, fatiga extrema y por supuesto que esto se ve reflejado en dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Podemos presentar aislamiento social, conflictos en el trabajo o en la familia debido al malestar emocional. Este síndrome ha sido ampliamente estudiado y documentado por diversos expertos en psicología y en salud ocupacional. Por ahí trataré de darte información en redes sociales para que conozcas un poco más de cómo surgió, etcétera. Pero como referencia me gustaría platicarte que según la Organización Mundial de la Salud, el burnout es un síndrome resultante del estrés crónico en el lugar de trabajo que por lo general no se gestiona con éxito, como lo hemos venido platicando, definiéndolo como un fenómeno ocupacional. Esto significa, fíjate, que ya no se considera entonces solo un problema individual, sino que es un desafío estructural en el mundo laboral. Y la OMS lo enfatiza no como un trastorno médico, pero sí una condición que surge del entorno laboral y que debe de ser abordado tanto por los trabajadores como por las empresas. Por supuesto que esto, el reconocimiento, vaya, oficial, ha impulsado a algunas organizaciones a tomar medidas para mejorar la salud mental en el trabajo, desde políticas de prevención hasta programas de bienestar laboral. Todo esto también empezamos si recuerdas, el auge fue precisamente por la temporada de COVID, por la alta demanda que se estaba presentando, sobre todo en los profesionales de la salud, enfermeros, médicos, etcétera. Pero fíjate qué importante. Te voy a compartir una estadística que me topé por ahí de estrés laboral en México. Desde el 2021, los niveles de estrés laboral en el país mostraron un aumento de casi 7 puntos. Para finales del 2024, 27% padeció de estrés crónico y 75% de estrés agudo. Esto significa que en 2025, 7 de cada 10 trabajadores mexicanos sufren de algún tipo de estrés laboral. Voy a dejarte por ahí en la información o en las redes para que puedas acceder a esta información y conocer un poquito más. Digo, valdría la pena revisar a profundidad cómo se realizó el estudio, etcétera. Pero bueno, es una estadística que me llamó la atención, encontrando también que 2 de cada 10 personas afirman haber sufrido estrés laboral crónico en los últimos 3 años. Es algo que realmente se está observando mucho y bueno, pues por eso la importancia de quererte compartir acerca de este tema. Bueno, para continuar conociendo acerca del burnout, es importante recordar que, como te mencionaba, no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso progresivo que puede pasar por distintas etapas, clasificándose de la siguiente manera. Como número uno, podemos tener un entusiasmo inicial. La persona estamos motivados, comprometidos con nuestro trabajo, em, se suelen asumir muchas responsabilidades sin considerar los límites personales. Como número dos, estancamiento. Aparece la sensación de que el esfuerzo no está siendo recompensado adecuadamente. La motivación comienza a disminuir y el cansancio empieza a hacerse presente. Para pasar entonces al número tres, que es la frustración. Surgen emociones negativas como
la ansiedad, la irritabilidad, esta sensación de no estar cumpliendo con las expectativas y por supuesto que experimentamos entonces insatisfacción y desgaste emocional. Como número 4 tenemos la apatía. La persona comienza a desconectarse emocionalmente del trabajo, se vuelve indiferente, empieza a perder el interés, incluso puede llegar a desarrollar actitudes cínicas al respecto. Y bueno, nos vamos al número 5, que sería el burnout total. Aquí es el punto de agotamiento extremo donde podemos experimentar síntomas físicos y emocionales más fuertes o más graves. En esta fase podemos presentar problemas de salud como insomnio, depresión, ansiedad e incluso en algunos casos enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece toda la información? Qué fuerte, ¿no? Eh, Fíjate que es algo que últimamente he observado un poco más, ya sea en comentarios, grupos en redes, personas cercanas, incluso con los mismos consultantes. Me parece que es algo que se está reflejando mucho en nuestra sociedad, pero también este es un tema que quería compartirte porque yo misma atravesé por estar sumamente quemada en mi ámbito laboral. Entonces, tenía este tema como pendiente, aquí lo tenía como guardadito de compartirte en algún momento. Y bueno, lo comparto en este momento porque al observar esto, dije, esto se está haciendo más presente y más presente. Obviamente recordé mi propia experiencia y bueno, pues es por eso que te comparto la información y por supuesto te quiero también platicar mi experiencia en esta parte. ¿Cómo empecé yo a darme cuenta de que tenía burnout? La verdad es que la primera no señal, pero sí forma en que lo vi, o al menos más bien empecé a notarlo, fue porque mi psicóloga me lo hizo ver. Porque pues eso nos pasa, ¿no? Estamos como constantemente dentro de la nube negra que no vemos más y pensamos que así es, que eso es la normalidad. Y realmente no. Para mí, pues, fue como empezar a darme cuenta, o como a notarlo, ¿no? Como que me hizo el comentario y luego platicamos, y yo: "Okey, okey", y empezó a andar por mi mente. Sin embargo, uno de los primeros signos que yo noté en mí misma fue que dejé simplemente de disfrutar mi trabajo. Y esto me pareció muy, muy significativo porque yo amaba lo que hacía, me encantaba mi trabajo. Si bien siempre fue un ambiente de mucho estrés y situaciones complicadas, me sentía capaz de manejarlas porque pues amaba lo que hacía, me encantaba mucho mi rol como tal. Sin embargo, empecé a notar esta parte, a quejarme de mi trabajo, perdón, a no disfrutarlo, cada vez como más dificultad para afrontarlo y con esta apatía de no querer afrontarlo y empecé a notar el cansancio. Y también empecé a identificar varios síntomas que empezaron a resultar como muy constantes, como es el agotamiento crónico, no tenía ganas ni energía de nada, te lo juro, o sea, para hablar era algo como, no quiero ya interactuar, ya no quiero hablar, ya no quiero hacer actividades porque estoy muy, muy cansada. Em, Considero que subí de peso, obviamente hubo por ahí interfirió entre mis hábitos alimenticios. Sentía tensiones constantes en hombros, espalda, cabeza. Y lo que antes me emocionaba, esta pérdida de interés y de motivación, lo que antes me emocionaba, ahora me parecía una carga. O sea, ahora me parecía como, ay, no, por Dios, no quiero abordar esto, no quiero tratar esto, no quiero hacer esto. Em, Empecé a notar también una exigencia constante a pesar del agotamiento, aun cuando mi mente y mi cuerpo me pedían a gritos descanso, existía esta exigencia interna, ¿no? Y las demandas laborales que no paran y que son constantes me hacían seguir adelante pues sin parar. Entonces esto también ocasionó que empezara yo a presentar una incapacidad para relajarme. Mi estrés ya no estaba siendo tan manejable, no lograba desconectarme en momentos de descanso, por ejemplo. Empecé a notar, y esto también es como parte del burnout, de parte de los síntomas, perdón, ciertas alteraciones en el sueño, como problemas para conciliar el sueño
o esta sensación de despertarte, pero sintiéndote todavía más cansada. O sea, es como, me dormí temprano, me dormí a buenas horas, o sea, ¿por qué me siento tan cansada? Y dificultad para concentrarnos. Empecé a notar que esta fatiga mental me hacía que tareas que antes podía resolver como más fácilmente o más rápidamente empezaron a volverse pesadas y complicadas. Y era bien extraño, como que este fue un referente muy importante para mí, porque mi horario laboral era bastante cómodo, en realidad. Tenía un horario en que me permitía seguir teniendo actividades durante la tarde. Y al salir del trabajo, me encontraba realmente sin energía para hacer cualquier tipo de cosa. O sea, de verdad, no te miento cuando hasta el hecho de hablar era como, o sea, ya llegué a la casa, no quiero interactuar, no quiero hablar, no tengo ganas. Ver mensajes era como, ya, por favor. Un agotamiento bien extraño. Y esta parte de no tener energía ya para nada. Haz de cuenta que yo funcionaba, comía, arreglaba o dejaba lista mi cocina, trastes, demás, y era como, ya, hasta aquí pude con la energía. Mi mente, claro, me decía así como, puedes aprovechar el tiempo libre, puedes hacer ejercicio, meterte a alguna otra clase, tomar un curso, un hobby, pero mi cuerpo y mi mente simplemente no me respondían. Era de: "Vanessa, no inventes, desde las 3 puedes hacer algo más, hasta las 7, 8, 9, eh, puedes tener actividades", pero de verdad no, era algo que mi mente me decía: "Pues sí, ajá, puedes hacerlo, pero, pues, realmente no tenemos de dónde", ¿sí? Entonces, em, era esta parte, darme cuenta que eran las 3, 4 de la tarde y yo sin ganas de nada, literalmente nada, exhausta, cansada, sin energía. Y, ¿sabes qué? Sin siquiera alguna motivación para algo extra por la tarde. Ahí fue cuando yo dije: "O sea, ¿qué me está pasando? No puede ser posible que me sienta tan cansada". ¿Y sabes qué? Como todos los procesos emocionales, también era trabajar mucho con el sentimiento de culpa. Eh, Estarme juzgando constantemente por no ser productiva. Por no hacer algo más de mi tiempo. O sea, yo decía: "¿Cómo es posible que son las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, la gente está todavía trabajando? Tengo que seguir siendo productiva a esta hora", ¿sí? Siendo que mi trabajo, pues, yo ya había cumplido con mi jornada, ¿me explico? Entonces, descansaba y decía: "Okey, descanso un rato", y luego, pues, ya nos ponemos más productivas, pero luego era descansar sin realmente descansar, porque mi mente no dejaba de castigarse, y deja tú de castigarse, sino que mi mente también realmente estaba agotada. O sea, como te decía al principio, se requieren de intervenciones más precisas que un simple descanso. Así que un día, pues mientras platicaba esta parte con mi psicóloga, yo ya tenía en mente como en qué momento sería oportuno cambiar de trabajo, ¿no? Simplemente era algo como que traía pensando y bien curioso como cuando yo le externaba, se lo llegué a plantear como, no, pues me puedo aguantar otro año en el trabajo, aguantar. Fue ella la que me hizo notar esta palabra clave, ¿no? Como, Vane, o sea, ¿cómo vas a aguantar? ¿Por qué tienes que aguantar? Ahí me di cuenta, ahí fue como despertar. Me di cuenta que yo ya no estaba ni viviendo, ni viendo mi trabajo como algo disfrutable, sino como una carga que tenía que soportar, aguantar. Así que bueno, pues ese fue el momento en el que reconocí que estaba quemada, reconocí que necesitaba atenderme y también el momento en el que decidí eh, renunciar y buscar otras alternativas que no afectaran mi salud mental y física. Pero luego se vino algo bien curioso. Decidí eso, dejé mi trabajo y yo dije, ya, pues ya, me voy a sentir a todo dar, rápidamente me voy a sentir mejor. Y claro que no.
Me seguía sintiendo agotada, sin energía, sin motivación, y yo así como, ¿cómo es posible? Si ya no tengo esta carga laboral, ya no tengo esta responsabilidad. Y, por supuesto, en conjunto con mi terapeuta, llegué a comprender que mi sistema nervioso realmente estaba en un proceso de recuperación. Esto a mí me gusta explicarlo, creo que ya lo hemos comentado en algún otro episodio. A mí me gusta explicártelo con la siguiente analogía. Imagínate que estás trabajando en tu computadora, así súper siendo productivo, porque ya sabes que tenemos esta presión de que tienes que ser productivo y empieza a salirte el icono de la batería avisándote que se está agotando. O sea, ya nos queda poco porcentaje. Pero estás tan concentrado, tan concentrada, que sigues usándolo hasta que de repente se apaga por completo. Cuando la intentamos conectar de nuevo, tarda más en recuperarse y en volverse a cargar y a volverse a encender. Así es como me gusta representar lo que pasa con nuestro sistema nervioso tras un periodo prolongado de estrés. Mi sistema nervioso estuvo dándolo todo, luchando por sobrevivir las demandas diarias con, por supuesto, cortisol altísimo y utilizando toda la energía a su disposición para cumplir y continuar con la demanda, más otros factores, por supuesto, que influyeron, em, pero pues es natural que le tome tiempo recuperarse, reponerse. Tuve que aprender, incluso aún lo hago, en recordarme constantemente, oye, se está reponiendo, le va a tomar tiempo, porque sí llegó un momento en el que yo decía, eran pequeñas cosas, ¿sabes? Como, ¿cómo es posible? O sea, ya tengo más tiempo y ni así estoy haciendo ejercicio. O ya tengo más tiempo y aún así son las 4 de la tarde y yo de verdad me siento agotada. Y te estoy hablando que esto pasaron meses, me explico, después de que yo había renunciado. Y pues sí, mi sistema estaba agotado. Y te puedo decir que de perdida probablemente tuvo que pasar al menos un año, más o menos, tal vez un poco más, en el que yo empecé a sentirme diferente. Como, ajá, ya, me estoy recuperando, ya estoy sintiendo más energía, ya estoy motivada, ya quiero proyectos nuevos, ya quiero como que me tomó todo ese tiempo en la recuperación y yo me recuerdo que le decía a mi psicóloga como, ¿por qué me está tomando tanto tiempo? O sea, ¿por qué no puedo ya otra vez? Y bueno, es entender esta parte, ¿sí? No conecté a tiempo el cargador de mi computadora y le está tomando tiempo en encenderse, en volverse a cargar. Pero entonces, ¿por qué ocurre esto? O sea, yo decía, es que, ok, bueno, ya, tengo más tiempo, le tengo que dar este tiempo de recuperación, eh, pero ¿por qué es que sucede? ¿Por qué es que nuestro sistema nervioso reacciona de esta manera? Y te explico porque es realmente maravilloso cómo funciona. Comienzo platicándote que nuestro sistema nervioso tiene como dos ramitas principales, ¿de acuerdo? Una es el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de las respuestas de lucha o de huida, y la otra ramita es el sistema nervioso parasimpático. Este se encarga del descanso y de la recuperación. Cuando estamos en un ambiente de alta demanda, el sistema nervioso simpático, el de modo lucha o huida, se activa constantemente. Imagínatelo que está súper activado, lo que genera una mm, liberación más prolongada de cortisol, por ejemplo, o de adrenalina. Esto hace que nos mantengamos en un estado de alerta, pero con el tiempo, pues es lógico que el sistema se agota y que entre en una fase de colapso o de desconexión. Esto explica totalmente por qué muchas personas cuando estamos quemadas pasamos de sentirnos ansiosas y sobrecargadas a sentirnos totalmente apáticas, agotadas y desconectadas emocionalmente. Es un mecanismo
de defensa de nuestro cuerpo. Cuando la lucha ya no es sostenible, el sistema colapsa como medida de protección. Esto lo podemos relacionar con la respuesta de congelamiento o shutdown de nuestro sistema nervioso. Es muy parecido cuando un animalito ante una amenaza que no puede evitar se queda inmóvil. En los humanos, esto también se puede ver reflejado y en términos del burnout, pudiera ser que lo veamos reflejado como esta desmotivación, esta fatiga extrema, los problemas de concentración, incluso a veces a lo mejor hasta alguna sensación de vacío emocional. ¿Cómo podemos entonces regular nuestro sistema nervioso o salir de este estado de colapso? Es bien importante aplicar estrategias que ayuden a nuestro sistema nervioso a recuperarse. Algunas opciones pueden ser, por supuesto, y bien importante, como siempre te lo menciono, el apoyo profesional correspondiente, ¿sí? Tomar algún tipo de terapia que te permita el acompañamiento en este proceso, eh, también revisar lo que hay detrás, ¿no? Identificar a lo mejor pensamientos distorsionados relacionados en el trabajo, gestión de estrés, gestión emocional, desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar la carga laboral. Entonces, es bien importante, ¿sí? Como tenerlo como punto número uno, pues la ayuda correspondiente. La actividad física también tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso porque ayuda a reducir los niveles de cortisol, aumenta endorfinas y promueve estas sensaciones como de bienestar, ¿sí? Entonces, pues también es una opción, incluso en pequeños movimientos como salir a caminar, porque era justamente lo que a mí me pasaba, o sea, yo decía, puedo hacer ejercicio, tengo el tiempo, pero mi cuerpo no quiere, mi mente no puede. Y entonces dije: "Okey", empezamos con movimientos lentos. Empecé a buscar ejercicios de somática, que te voy a dar ahí referencias buenísimas, salir a caminar, movimientos leves y simplemente como el hecho de empezar a movilizar tu cuerpo. Y como otro tipo de estrategias para la regulación emocional o para regular nuestro sistema nervioso, es el mindfulness, porque permite reducir la rumiación mental y mejorar la atención plena. La respiración diafragmática, porque nos ayuda a reducir la activación del sistema nervioso simpático. Acuérdate, el que activa lucha-huida y la respiración promueve el de la relajación. Y me parece pues bien importante que uno de los pasos fundamentales para manejar el burnout sea cuidar de nosotros mismos. Incluso cuando las circunstancias no sean ideales. Yo sé que puede sonar simple, pero es fácil que lo olvidemos, sobre todo cuando ya estamos atrapados en una rutina diaria y cuando nos consume el mismo estrés. El cuerpo y la mente son sabios. Cuando estamos agotados, empiezan a decirnos, empiezan a avisarnos el cuerpo y la mente. Sin embargo, pues muchas veces ignoramos estas señales y hay que empezar a ver el autocuidado no como un lujo, sino como una necesidad. Y bueno, pues sí, para esto considero que uno de los primeros pasos, sobre todo en el entorno laboral, es aprender a poner límites saludables. Si te resulta difícil renunciar a tu trabajo, porque me queda claro que no todas las personas tienen este privilegio de buscar dónde comenzar de nuevo, me explico, Eh, o cambiar simplemente de entorno, pero lo que sí podemos hacer es empezar a establecer límites claros en nuestro día a día. Esto incluye saber cuándo decir no a tareas extras, a tareas adicionales, definir horarios de trabajo que respeten nuestro bienestar, incluso saber cuándo desconectarte de las interacciones laborales fuera de horas de trabajo. Recuerda que no eres un robot, no eres una maquinita, eres un ser humano con necesidades emocionales y físicas. A mí esto me costó trabajo entenderlo, pero llegó un punto en el que de verdad fue una estrategia en su momento muy funcional de yo ya no respondo WhatsApp fuera de horario laboral, ¿sí? Ya no respondo correos, incluso apago notificaciones.
Desconecté, fíjate, a ese nivel, el correo del trabajo lo desconecté totalmente del celular. Dije: "No, o sea, el correo se revisa cuando yo abro computadora". Y fueron límites que me ayudaron a ir procesando, sobre todo ya en la tarde, eh, ir ayudando de cierta manera con esta desconexión. Otro punto a tener en cuenta es redefinir nuestras expectativas. A veces el burnout puede llegar a surgir de la presión interna, o bueno, puede ser uno de los factores de querer hacerlo todo a la perfección. Pero hay una realidad que debemos aceptar. No podemos hacer todo al 100% todo el tiempo y no podemos hacer, ni lo podemos hacer al 100% ni lo podemos hacer todo en el mismo momento. Y eso está bien. Es importante ser realista con nosotros mismos. Si estamos en un ambiente de trabajo que nos está agotando, perdón, puede que no tengamos este lujo de lograr un equilibrio perfecto en todos los aspectos de la vida y está bien, pero redefinir nuestras expectativas implica aceptar que algunas cosas pueden no salir como se planearon. Y lo más importante, que estás cuidando de ti y de tu bienestar emocional. Haz una lista de lo que realmente importa y establece prioridades. Haz espacio para aceptar que a veces lo mejor que puedes hacer es lo suficiente, no todo, y eso está muy bien. Otro consejito práctico, especialmente cuando no podemos cambiar de entorno, es tomar pequeñas pausas durante el día. A veces lo que más necesitamos a lo mejor no es una larga vacación, sino momentos pequeños, pero eficaces para desconectarnos. De verdad, no subestimes el poder de una pausa breve, incluso si solo son 5 minutos. Puedes aprovechar para respirar profundamente, caminar un poco, escuchar música. Estas pausas pueden ayudar a reducir el estrés y recuperar un poco de energía para poder continuar. Y sabes que no te sientas culpable por tomarte esos momentos. Estos pequeños descansos ayudan a nuestro sistema nervioso a regularse. Es importante que también empleadores lo tengamos en mente. Y aunque parezca, entre comillas, que estás perdiendo tiempo, en realidad estás ganando bienestar. Al ganar bienestar, em, te sientes incluso mucho más eficaz para hacer tu trabajo. Otra estrategia bien importante es gestionar el estrés fuera del trabajo. Si bien no siempre podemos controlar lo que ocurre en nuestro ambiente laboral, pues podemos controlar cómo manejamos el estrés fuera de él. Busca actividades que te ayuden a relajarte, como te lo decía, el ejercicio, la meditación, algún hobby tal vez como la pintura, escuchar música, algo que te inspire. Son formas eficaces para liberar tensiones. Estas actividades no solo nos ayudan a desconectarnos, sino que también permiten que nuestro cuerpo y nuestra mente se recuperen de la presión diaria. Haz de estas actividades algo habitual en tu rutina, em, algo que sea como parte de tu día y no esperar a que tu estrés sea muy alto para querer realizarlas, ¿me explico? Sino que sea algo más bien como prevención, porque tu bienestar no debe depender solo de lo que ocurre en el trabajo, sino también de lo que hacemos fuera de él. Y como última estrategia que te quiero compartir, sin antes recordarte la más importante, busca apoyo, busca apoyo, busca el acompañamiento correspondiente, no tienes por qué atravesar todo esto de manera solitaria, ¿sí? Pero bueno, una última estrategia que te quiero compartir es saber reconocer las señales de nuestro cuerpo. A medida que el burnout avanza, el cuerpo empieza a enviar señales claras. Fatiga extrema, dolores musculares, insomnio, irritabilidad. Todas son señales de que nuestro sistema nervioso está siendo sobrecargado. Es bien importante aprender a escucharlas y sobre todo, yo creo que es importante aprender a escucharlas, pero es todavía más importante responder a ellas. Esto significa priorizar el descanso, la relajación y las actividades que puedan
restaurar nuestra energía. Si no reconocemos las señales de agotamiento, podemos llegar a un punto donde el cuerpo colapse, ¿sí? Lo cual pues puede tener consecuencias aún más graves. No ignores esos momentos en los que tu cuerpo te pide un descanso. Si sientes que ya no puedes más es porque probablemente y seguramente tu sistema nervioso te lo está pidiendo, te está pidiendo un receso. Dale ese tiempo de recuperación. Y por último, recordarte que esta recuperación del burnout es un proceso. Puede ser lento y difícil y no siempre tiene soluciones rápidas. Y aunque no puedas cambiar la situación inmediatamente, el primer paso hacia la recuperación es reconocer que necesitamos ayuda y que está bien no estar bien. Ten en cuenta que tu sistema nervioso está en un proceso de recuperación y cada pequeño paso cuenta. No te apresures ni te exijas más de lo que puedes dar. La sanación lleva tiempo, pero al final se consigue. Y también ten en mente que este proceso de recuperación o de sanación en cada persona es distinto. No queramos comparar nuestros procesos con los de los demás, porque esto también puede generar mucha presión. Y pues es simplemente una invitación a que tú lo tengas en mente y ser compasivo contigo mismo, contigo misma, hacia tu propio proceso de recuperación. Antes de continuar en otro como apartado, vaya, del mismo burnout que me parece necesario que lo platiquemos, me parece también importante hacer una distinción en cuanto a estas estrategias de poner límites. Y es que el poner límites no solo es una estrategia preventiva para el burnout, sino que me parece que también es esencial para identificar cuando estamos ante un ambiente laboral tóxico o de violencia laboral. Es bien importante. No quiero como, pues no hacer este paréntesis. Mm, Cuando hablamos de burnout, se tiende a pensar que es este desgaste relacionado solo con la carga de trabajo, las expectativas o el estrés. Pero lo cierto es que también en muchos casos el burnout también es una consecuencia de estar en un entorno que no es saludable para tu bienestar emocional. ¿Cómo diferenciarlo? Primero, poner límites en tu vida laboral es un acto preventivo para cuidar tu bienestar y evitar que el estrés te sobrepase. Como por ejemplo establecer horas de trabajo razonables, decir no a tareas adicionales cuando ya tienes demasiadas responsabilidades y saber cuándo desconectarte del trabajo son formas de evitar que el estrés se acumule y que te lleven a un agotamiento. Esto es algo que puedes hacer incluso en entornos desafiantes, perdón, sin que necesariamente el ambiente sea destructivo. Sin embargo, en un ambiente tóxico o de violencia laboral, los límites por sí solos no son suficientes. La dinámica del lugar de trabajo puede ser tal que aunque pongas los límites que puedas, te sientas constantemente atacado o menospreciado o incluso expuesto a comportamientos abusivos. Aquí es donde la situación cambia. Un ambiente tóxico es aquel donde se normalizan comportamientos como el acoso, la manipulación emocional, la desvalorización, perdón, constante, incluso a veces discriminación o cualquier forma de abuso psicológico o físico. En estos casos, no es solo una cuestión de poner límites personales, sino de reconocer que el entorno está siendo dañino y en muchos casos ya no se trata de un simple desgaste, sino de probablemente una agresión sistemática contra tu salud mental y emocional y hay que tener mucho, mucho cuidado al respecto. Es fundamental entender que los límites pueden prevenir el burnout cuando el ambiente laboral es desafiante, pero que si estamos en este ambiente de violencia o toxicidad laboral, tal vez no van a ser suficientes. En esos casos es necesario tomar medidas adicionales como hablar con recursos humanos, buscar ayuda profesional, considerar cambiar de entorno si es posible, porque definitivamente no debes quedarte en un lugar donde tu salud esté en riesgo o tu bienestar.
La clave está como en diferenciar cuándo se trata de un agotamiento natural por el trabajo pesado, que puede ser mitigado con límites saludables, vaya, y cuando se está viviendo una experiencia donde además de la demanda laboral, tu integridad emocional o incluso física está siendo violada. En estos últimos casos, hay que aprender a ver el autocuidado como parte de protegerte de esos ambientes y buscar una salida si es necesario. Así que si te das cuenta, puede ser muchísimos factores los que alimentan este burnout, ¿sí? Cuando yo lo estaba viviendo era esta parte de, ok, porque ya no puedo con la demanda laboral. Sí, probablemente aumentó, pero también tuve que revisar otros factores que se estaban viviendo dentro del entorno laboral que, por supuesto, alimentaron este desgaste emocional, pues claro, al grado de poner en prioridad mi bienestar, ¿sí? Entonces, es súper importante que también lo tengamos como en mente y bien claro. Y justo para llegar a ese tema en el entorno laboral, no quiero no abordarlo como esta parte también muy importante de hablar de la cultura laboral en la prevención del burnout. Es muy importante y necesario que los lugares de trabajo empiecen a comprender estos temas. No es posible que las personas vayan por la vida desgastándose física, emocional y mentalmente por un trabajo. Las empresas deben informarse sobre los efectos del estrés, fomentar liderazgos empáticos que prioricen la salud mental de sus empleados, informarse en prácticas, por ejemplo, informadas en trauma y la creación de espacios de trabajo saludables son clave para prevenir el burnout. Ahora sí que el famoso ponerse la camiseta no debería ser solo una exigencia para el empleado, sino también para la empresa. Si se espera que los trabajadores cumplan con las demandas laborales, también es responsabilidad de la organización garantizar que las condiciones de trabajo sean sostenibles y saludables. Las empresas pueden adoptar ciertas estrategias como promover el trabajo por objetivos en lugar de medir horas trabajadas, ofrecer pausas activas y espacios de recuperación, implementar programas de salud mental, apoyo psicológico. Si tú como escucha manejas equipos de trabajo, una empresa o participas tal vez en la toma de decisiones, te invito a asesorarte e investigar para promover una cultura de bienestar. Es fundamental, es súper importante fomentar la prevención en salud mental, asegurando entornos laborales que prioricen el equilibrio y el bienestar emocional de sus colaboradores. Sé que es un tema muy complejo y que sobre todo en muchas culturas laborales de alta demanda puede haber resistencia al cambio. Sin embargo, cada pequeña acción cuenta. Poco a poco, con información, con empatía, con compromiso, podemos hacer la diferencia e ir construyendo entornos donde podamos ver que el bienestar no sea un privilegio, sino una prioridad. Si algo de lo que hablamos hoy resonó contigo, quiero recordarte que no estás solo, no estás sola en este proceso. El burnout no es una señal de debilidad ni un fracaso personal, sino un llamado de tu cuerpo y de tu mente a hacer cambios importantes. Recuerda que la recuperación no es inmediata ni es lineal, pero cada pequeño paso cuenta. Prioriza tu bienestar, establece límites y busca apoyo cuando lo necesites. Tu salud mental y emocional son muy valiosas y merecen ser cuidadas. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Sin Filtros. Si esta información te ayudó, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y si quieres seguir explorando estos temas, nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate mucho y recuerda que el descanso también es una forma de avanzar. Bye bye.